El dinero que crees que no tienes ya está dentro de ti, pero lo estás rechazando cada vez que dices que no alcanza. Hola, bienvenido. Si llegaste hasta aquí en este momento exacto de tu vida, no fue casualidad. Algo más profundo que tu voluntad te trajo a este espacio. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es teoría, no es motivación vacía. Es la verdad espiritual sobre el dinero que nadie te dijo cuando tenías 20 años y que a los 50 necesitas escuchar con urgencia, porque llegas a esta edad con las manos llenas de trabajo y los bolsillos vacíos, y eso no es injusticia del destino. Es resultado exacto de un decreto equivocado que has repetido durante décadas sin saberlo. Has pasado 50 años cuidando el jardín de otro, creyendo que era tuyo, esperando que algún día dieras vuelta a la esquina y encontraras la recompensa ahí parada esperándote. Pero la recompensa no espera afuera, la recompensa germina donde la decretas. Y durante todas estas décadas has decretado escasez sin darte cuenta. Cada vez que dijiste no me alcanza, plantaste esa semilla. Cada vez que pensaste ya es tarde, sembraste esa raíz envenenada. Cada vez que aceptaste menos de lo que realmente necesitabas, regaste esa tierra infértil. Y hoy tienes la cosecha exacta de lo que sembraste. No porque seas incapaz, no porque el mundo esté en tu contra, porque fuiste fiel a un decreto equivocado que nadie te enseñó a cambiar. Has trabajado más que 3 generaciones juntas y tienes menos que quien empezó ayer. No es el esfuerzo lo que falla, es la dirección de la siembra. Miras tu cuenta bancaria a fin de mes y ves ahí el resultado de 30 años repitiendo siempre ha sido así para mí. 30 años diciéndole a tu mente inconsciente que eres el tipo de persona a quien el dinero se le escapa entre los dedos. 30 años entrenando tu identidad financiera para ser sierva en lugar de gobernadora. Y la ley espiritual no falla nunca. Te convertiste exactamente en lo que decretaste ser. Alguien que trabaja mucho y recibe poco. Alguien que da todo de sí y retiene nada para sí. Alguien que llega a los 50 con esa sensación amarga de haber corrido una maratón completa para terminar parado en el mismo lugar donde empezó. Te levantas cada mañana antes del amanecer. Sales cuando todavía está oscuro. Regresas cuando ya oscureció otra vez. Y en algún momento entre la salida y el regreso te preguntas para qué tanto si al final del mes la cuenta sigue igual. Ves a gente que trabaja menos y tiene más. Y en lugar de preguntarte qué saben ellos que tú no sabes, te dices a ti mismo que tuvieron suerte o que nacieron en mejor familia o que conocen a las personas correctas. Pero esa explicación es la semilla envenenada más peligrosa de todas, porque te mantiene en el lugar de víctima. Y la víctima nunca gobierna, la víctima solo sobrevive, pero existe una grieta en ese muro de creencias. Algo en ti siempre supo que esto no podía ser todo. Esa incomodidad que sientes cuando ves tu saldo no es desesperanza. Es el decreto correcto tratando de abrirse paso. Es tu identidad antigua recordándote quién eras antes de que te enseñaran a ser pobre con las manos llenas de trabajo. Mira tu vida como si fuera un árbol grande y frondoso. Durante 50 años has estado regando las ramas esperando que crezcan más fuertes. Echas agua sobre las hojas, cuidas cada rama visible, te esfuerzas por mantener la apariencia verde, pero los árboles no crecen desde las ramas. Los árboles crecen desde la raíz invisible que nadie ve, y la raíz de tu realidad financiera no está en cuántas horas trabajas, ni en cuántos empleos tienes, ni en cuánto sudor derramas. La raíz está en lo que decretas sobre ti mismo cuando nadie más te escucha. Está en la frase silenciosa
que repites en el baño a las 6 de la mañana antes de salir a trabajar. Está en el pensamiento automático que sostienes cuando ves el precio de algo que necesitas y de inmediato piensas, eso no es para mí. Ahí está la raíz verdadera. Y esa raíz invisible produce exactamente el fruto que contiene en su información interna. Si la raíz dice escasez, el árbol completo da escasez. Si la raíz dice limitación, todo el árbol da limitación. No importa cuánto riegues las ramas visibles, no importa cuánto trabajes en el mundo externo, el fruto siempre viene de la raíz. Florence Scovel Shinn lo dijo con una claridad que corta como bisturí afilado: el hombre no atrae lo que quiere, sino lo que es, no lo que desea con la mente, no lo que persigue con el cuerpo, lo que es con su identidad interna. Y tú has sido durante décadas completas alguien que se define internamente por la falta, alguien que cuando piensa en dinero siente tensión en el estómago en lugar de expansión en el pecho, alguien que cuando ve una oportunidad nueva piensa primero en todo el riesgo y después, si acaso, en la posibilidad. Y la ley espiritual responde exactamente a eso. La ley de la siembra y la cosecha no tiene piedad ni hace excepciones con nadie. Plantas papa, cosechas papa. Plantas maíz, cosechas maíz. Plantas miedo financiero, cosechas realidad de miedo. Plantas identidad de escasez, cosechas vida completa de escasez. Pero aquí está la revelación que cambia todo. La misma ley exacta que te mantuvo atrapado durante 50 años es la misma ley que te va a liberar ahora. Porque si cambias la raíz, cambias el fruto completo. Y cambiar la raíz no requiere otros 30 años de esfuerzo. Cambiar la raíz requiere un decreto distinto sostenido con autoridad espiritual hasta que la tierra interna lo acepte como verdad nueva. Porque en el principio era el verbo, y el verbo no describe la realidad. El verbo crea la realidad. Algo en ti ya percibió esto antes en tu vida. Hubo esa vez que dijiste basta con firmeza real y al día siguiente algo se movió sin que lo forzaras con las manos. Esa no fue casualidad ciega, fue un decreto accidental que tocó la raíz correcta por un momento. Ahora vas a hacerlo con intención completa y conciencia despierta. Antes de continuar más profundo, quiero que hagas algo que la mayoría de la gente nunca hace. Quiero que declares con tu cuerpo físico lo que tu mente todavía duda. Si esta palabra llegó a ti en este momento exacto de tu vida, a esta hora del día, en esta etapa de tu camino, es porque algo ya comenzó a moverse en el mundo invisible antes de que llegaras hasta aquí. No viniste a aprender información nueva, viniste a recordar identidad antigua. Y quien recuerda su identidad verdadera pertenece a una frecuencia distinta. Suscríbete a este canal ahora mismo. No lo hagas como un favor para mí. Hazlo como un decreto público ante testigos invisibles de que estás abriendo la puerta interna a una frecuencia espiritual distinta. Porque suscribirse no es simplemente presionar un botón en una pantalla. Es decirle al campo invisible que gobierna la manifestación que estás listo para recibir lo que ya es tuyo por derecho divino. Hazlo en este instante. Voy a nombrarte 5 frases exactas que has repetido durante años. Puede que no las hayas dicho en voz alta frente a otras personas, pero las has pensado tantas veces en la soledad de tu mente que tu sistema nervioso las grabó como identidad fija. Y cada una de estas frases es una semilla envenenada que ha estado produciendo exactamente la cosecha amarga que ves hoy en tu vida. Primera semilla envenenada. A mi edad ya no hay tiempo para cambiar nada. La repites cuando te levantas a las 5 de la mañana para llegar puntual al trabajo que ya no soportas.
La repites cuando ves una oportunidad clara pasar frente a ti y la dejas ir porque piensas automáticamente que eso era para cuando tenías 30. La repites sentado solo en la mesa de la cocina a las 11 de la noche, revisando el estado de cuenta del banco en la pantalla pequeña del celular y sintiendo ese peso conocido en el pecho que ya no sabes si es cansancio del cuerpo o derrota del alma. Esa frase contiene un decreto de muerte financiera completa. Le estás diciendo a tu mente subconsciente que el tiempo es tu enemigo personal y la mente te cree ciegamente. Entonces organiza toda tu realidad externa para que cada día que pasa confirme que ya es demasiado tarde. Resultado medible: llevas 10 años completos desperdiciando oportunidades reales que eran exactamente para alguien de tu edad, porque alguien de tu edad tiene algo que los jóvenes de 20 no tienen. Experiencia de vida convertida en sabiduría práctica. Pero la sabiduría sin decreto espiritual es solo dolor archivado en la memoria. Segunda semilla envenenada. El dinero nunca me dura en las manos. La repites cada vez que recibes un ingreso extra inesperado. No lo disfrutas con tranquilidad. Lo recibes ya con miedo anticipado, porque en el fondo ya sabes con certeza que algo va a pasar pronto y ese dinero se va a ir volando. Y siempre pasa exactamente eso. Siempre se va. No porque el universo te castigue con maldad, porque tú mismo decretaste que así funciona la realidad para ti. Esa frase opera como un gobernador interno automático que no permite que el dinero se asiente y permanezca. Es exactamente como tener un recipiente con un agujero grande en el fondo y seguir echándole agua esperando que algún día milagroso se llene hasta arriba. El decreto invisible que vive en esa frase es: soy un canal de paso temporal, no un recipiente de retención permanente. Y la vida te entrega exactamente eso. Resultado verificable. Has recibido más dinero total del que crees en los últimos 20 años, pero nunca lo has visto acumulado en un solo lugar, porque tu identidad financiera interna está configurada para soltar inmediatamente, no para sostener con firmeza. Y soltarlo no por generosidad consciente del corazón, por obediencia ciega a un decreto antiguo que nunca cuestionaste con autoridad. Tercera semilla envenenada. Yo no nací para tener mucho en esta vida. La dices internamente cuando ves a alguien más prosperando con facilidad y en lugar de sentir posibilidad abierta, sientes separación dolorosa, como si existiera una línea invisible trazada en el aire que divide para siempre a los que pueden de los que no pueden, y tú estuvieras del lado equivocado permanente de esa línea. La repites cada vez que te conformas con bastante menos de lo que realmente necesitas, diciéndote a ti mismo, con resignación, al menos tengo algo. La repites parado frente al espejo del baño, después de bañarte a las 6 de la mañana antes de salir corriendo a hacer un trabajo que no te paga ni cerca de lo que realmente vales. Ese decreto contiene una renuncia espiritual completa. Le estás diciendo a la vida universal que aceptas humildemente tu porción pequeña. Y la vida responde con exactitud matemática: si eso es lo que aceptas como tuyo, eso es exactamente lo que recibes como realidad. Resultado observable: vives atrapado en una realidad donde todo lo que deseas profundamente existe en algún lugar, pero nunca existe para ti. Siempre para el otro, siempre un poco más allá de tu alcance extendido, no porque no esté disponible en el campo infinito, porque tú decretaste firmemente que no es tuyo por derecho. Cuarta semilla envenenada. Si yo tengo más, entonces alguien más va a tener menos. La repites cuando sientes culpa moral por querer más de lo que tienes.
Cuando piensas en prosperar abundantemente y de inmediato viene a tu mente la imagen de alguien cercano que no lo tiene, entonces bloqueas tu deseo, porque en algún momento lejano de tu pasado te enseñaron que el dinero es un pastel fijo de tamaño limitado y si tú tomas una porción grande, necesariamente le quitas porción a otro. La repites sentado en la sala un domingo por la tarde, viendo tu vida entera pasar como película y sintiendo que desear abundancia personal es traicionar tu humildad heredada. Ese decreto contiene una mentira mortal disfrazada de virtud religiosa. Te están usando la generosidad del corazón para mantenerte pobre de bolsillo, porque la abundancia verdadera no se divide entre muchos. Se multiplica para todos, y quien prospera con conciencia despierta no le quita nada a nadie, genera riqueza nueva. Resultado comprobable, llevas 30 años completos siendo generoso de corazón con todos menos contigo mismo. Has ayudado personalmente a 10 personas a levantarse del piso mientras tú sigues parado en el mismo lugar de siempre. No porque sea noble espiritualmente, porque confundiste sacrificio doloroso con servicio genuino. Quinta semilla envenenada. Trabajar duro es lo único que realmente sé hacer bien. La repites con orgullo extraño cada vez que alguien te pregunta cómo estás y respondes automáticamente, ahí voy trabajando duro. Como si el trabajo pesado fuera tu identidad completa. Como si ser trabajador incansable fuera suficiente para merecer prosperidad divina. La repites cuando te duele la espalda baja a las 9 de la noche, después de 12 horas seguidas de jornada, y te dices con consuelo falso, al menos no soy un vago inútil. Ese decreto contiene una trampa mortal invisible. Estás equiparando esfuerzo físico con resultado material. Pero la ley espiritual de la manifestación no funciona así. La ley responde a la calidad de la siembra interna, no al sudor del cuerpo. Puedes trabajar 80 horas completas a la semana sembrando con esfuerzo en tierra incorrecta y cosechar solo hambre. O puedes trabajar 20 horas totales sembrando con decreto correcto en tierra fértil y cosechar abundancia desbordante. Resultado medible, tienes el cuerpo físico gastado de alguien de 70 años y la cuenta bancaria vacía de alguien que recién empieza a trabajar, porque valoraste el esfuerzo visible por encima del decreto invisible, y el esfuerzo sin dirección espiritual clara es solamente desgaste sin sentido. Ahora vas a escuchar 5 historias reales y verificables de personas que tenían exactamente tu edad cuando todo cambió de raíz. Personas que vivieron exactamente lo que tú vives ahora, que repitieron las mismas semillas envenenadas durante décadas completas y que en un punto exacto de su vida decretaron completamente distinto. No te voy a contar historias fantasiosas de jóvenes emprendedores de 20 años, ni de gente que empezó de cero siendo adolescentes. Te voy a contar historias reales de gente que llegó a los 50 creyendo firmemente que ya era tarde y descubrió con asombro que era exactamente el momento correcto señalado. Primera historia real. Héctor tiene 54 años cumplidos, vive en Monterrey. Trabajó 30 años completos como mecánico automotriz en un taller ajeno. Tiene manos hábiles que hacen milagros con los motores, pero tenía un decreto malo grabado en la mente. Durante 3 décadas completas repitió la misma frase cada vez que le ofrecían un trabajo mejor pagado. Eso no es para mí, yo soy mecánico de barrio nomás. Esa frase simple lo mantuvo exactamente 30 años ganando prácticamente lo mismo mientras veía pasar frente a sus ojos oportunidades claras que eran exactamente para alguien con su nivel de experiencia acumulada.
Un día cualquiera estaba acostado en su cama a las 10 de la noche. No podía conciliar el sueño. Sentía un peso físico en el pecho que ya no era cansancio normal del cuerpo. Era rabia contenida, rabia profunda de haber trabajado tanto durante tantos años para tener tan poco al final. Y en ese momento exacto, algo se quebró físicamente adentro de su pecho. No fue una visión mística, fue una certeza física corporal. Sintió calor real en el centro exacto del pecho, como si algo duro que había estado apretado durante años se hubiera soltado de golpe. Y escuchó su propia voz interna decir con una claridad que nunca antes había tenido en toda su vida: yo gobierno mi porción divina. No lo pensó con la cabeza, lo supo con el cuerpo entero. Al día siguiente temprano, un cliente habitual le ofreció un trabajo importante que requería trasladarse a otra ciudad lejana. La vieja semilla envenenada le gritó por dentro que dijera que no. Pero Héctor respiró hondo y dijo que sí. 6 meses después ya tenía su propio taller independiente. 12 meses completos después estaba facturando tranquilamente el triple exacto de lo que ganó sumado en 30 años completos de empleado. El cambio real no vino del esfuerzo de las manos, vino del decreto de la boca. Héctor dejó de ser siervo obediente de su limitación heredada y se convirtió en gobernador consciente de su porción divina. Y la ley espiritual respondió con exactitud. Segunda historia real. Amelia tiene 58 años cumplidos. Vive en Bogotá. Ha sido costurera profesional toda su vida adulta. Tiene manos que hacen milagros visibles con cualquier tela, pero tenía la mente entrenada cruelmente para la escasez permanente. Durante 40 años completos repitió sin parar: el dinero que entra por una puerta se va por la otra. Cada peso que ganaba con su trabajo ya sabía exactamente para qué emergencia familiar se iba a ir volando. Y siempre se iba tal cual. Vivía atrapada en un ciclo perfecto y cruel de recibir y perder. Un martes cualquiera por la tarde estaba sentada frente a su máquina de coser antigua. Acababa de terminar un vestido hermoso para una clienta. Lo miró completo y sintió algo completamente distinto. Orgullo real, pero no orgullo simple de haber trabajado bien con las manos. Orgullo profundo de saber internamente lo que su trabajo realmente valía en el mercado. Y en ese instante exacto, algo cambió físicamente en su cuerpo entero. Los hombros se enderezaron solos. La respiración se hizo más profunda y pausada. La columna se estiró. Y pensó con una firmeza interna que nunca había sentido antes: lo que yo hago con mis manos vale mucho dinero y yo merezco recibir mucho dinero. Esa misma semana subió todos sus precios al doble. Pensó con miedo que iba a perder clientas antiguas. Perdió exactamente 3. Ganó 10 clientas nuevas que pagaban el doble sin regatear. En 6 meses tenía lista de espera larga. En un año completo había abierto un pequeño taller propio con 2 ayudantes trabajando. Amelia no aprendió a coser mejor con las manos, aprendió a decretar distinto con la boca. Y la cosecha cambió completamente porque la semilla cambió primero. Tercera historia real. Fernando tiene 61 años cumplidos. Vive en Guadalajara. Trabajó 40 años exactos como contador en empresas medianas del sector. Tuvo siempre buen sueldo estable, pero nunca suficiente para avanzar, siempre al borde justo. Repetía sin parar como disco rayado: a mi edad ya no hay tiempo real de cambiar nada. Esa frase lo mantuvo 20 años completos haciendo el mismo tipo de trabajo para el mismo tipo de clientes, ganando prácticamente el mismo dinero mensual, mientras el costo de vida subía cada año.
Una noche de domingo estaba sentado solo en la sala de su casa, viendo la televisión sin realmente verla. Su esposa le preguntó en qué pensabas. Fernando le dijo con tristeza en que llegué hasta aquí y no sé ni cómo pasó todo tan rápido. Ella no respondió nada, pero esa frase simple se le quedó rebotando adentro de la cabeza toda la noche larga. Al día siguiente despertó a las 5 de la mañana en punto, con una sensación completamente rara. No era ansiedad conocida, era claridad mental pura. Sentía la cabeza despejada y limpia como hacía muchos años no sentía, y escuchó una voz interna clara decir: mi experiencia acumulada es mi capital verdadero. Esa frase simple le dio vuelta completa a todo su mundo interno. Dejó de verse como alguien viejo que ya no puede hacer nada nuevo. Empezó a verse como alguien que tiene 40 años completos de conocimiento especializado que un joven de 20 no tiene ni tendrá. 3 meses después abrió su consultora independiente pequeña. En 6 meses estaba ganando más mensual que en 40 años completos de empleado fijo. Fernando no cambió de habilidad técnica, cambió de identidad interna. Y cuando la identidad cambia desde adentro, la realidad externa no tiene ninguna opción. Tiene que cambiar también por ley. Cuarta historia real. Rosa tiene 52 años cumplidos. Vive en Quito. Ha sido enfermera de turno nocturno durante 30 años seguidos. Tiene el cuerpo cansado del trabajo, pero tiene el alma mucho más cansada todavía. Repetía cada semana como mantra religioso: si yo tengo más, entonces alguien necesitado va a tener menos. Esa frase envenenada la mantuvo 3 décadas completas, ganando muy poco y sintiéndose internamente bien por ganar poco, porque confundió cruelmente pobreza económica con nobleza espiritual. Un viernes cualquiera a las 3 de la mañana estaba cumpliendo turno en el hospital. Turno vacío y silencioso. Se sentó en una silla del pasillo largo y por primera vez en muchos años no hizo absolutamente nada. Solo respiró despacio y en ese silencio profundo algo entró a su pecho. No fue un pensamiento de la cabeza, fue una sensación física clara en el centro del pecho, como si algo pesado que había cargado durante décadas se hubiera ido volando. Y escuchó claramente adentro dar desde la abundancia propia multiplica bendición, dar desde la escasez propia agota vida. Rosa entendió de golpe que había estado dándose entera durante 30 años completos y que eso en realidad no había ayudado a nadie de verdad, porque quien da desde el vacío propio no alimenta al otro, contagia más hambre. 2 semanas después pidió firmemente un aumento salarial que llevaba 10 años completos sin atreverse a pedir. Se lo dieron sin mayor problema. 3 meses después empezó a dar consultas privadas de enfermería los fines de semana. En 6 meses había duplicado exactamente su ingreso mensual total y con ese ingreso abundante pudo ayudar a su familia extensa de verdad. No con sobras miserables, con abundancia generosa. La ley respondió exactamente por qué Rosa dejó de decretar sacrificio doloroso y empezó a decretar suministro divino abundante. Quinta historia real. Manuel tiene 60 años cumplidos, vive en Lima. Fue vendedor de repuestos automotrices durante 35 años exactos. Conoce cada pieza como la palma de su mano, pero nunca se sintió dueño de nada propio. Repetía como mantra diario: yo no nací para tener mucho en esta vida. Esa frase cruel lo mantuvo toda su vida adulta vendiendo para otros mientras veía con dolor a gente con mucho menos conocimiento técnico abrir sus propios negocios exitosos. Un sábado por la mañana estaba tomando café solo en la cocina de su casa. Tenía el celular en la mano, scrolleaba sin ver realmente nada y de pronto algo lo detuvo en seco.
No fue un video llamativo. Fue una frase simple que leyó: heredero no es quien nace en familia rica. Heredero es quien reconoce su porción divina disponible. Manuel leyó esa frase exactamente 5 veces seguidas y en la 5ª vez sintió que algo se rompía físicamente adentro del pecho. Empezó a llorar sin ruido. No era tristeza común. Era rabia acumulada. Rabia profunda de haberse creído pobre durante 60 años completos cuando su conocimiento especializado valía una fortuna real. Esa misma tarde llamó a un conocido del rubro y le propuso un negocio societario. 4 meses después tenía su propia distribuidora pequeña funcionando. 8 meses completos después había triplicado exactamente lo que ganó, sumado en 35 años de empleado dependiente. Manuel no aprendió nada nuevo sobre repuestos técnicos. Recordó algo antiguo y olvidado sobre su identidad verdadera. Y cuando la identidad correcta despierta del sueño, la abundancia no llega desde afuera, se revela desde adentro, porque siempre estuvo ahí esperando pacientemente el decreto correcto. Ahora escucha con todo tu cuerpo lo que voy a decretarte. Este es el decreto central de absolutamente todo lo que escuchaste hasta aquí. Repítelo en voz alta 3 veces seguidas. No lo leas con los ojos nomás. Dilo con la boca abierta, con autoridad espiritual real, como quien recupera algo valioso que le robaron hace tiempo. Decreto que soy gobernador de mi porción y la tierra responde a mi palabra. Ahora repite con más fuerza. Decreto que soy gobernador de mi porción y la tierra responde a mi palabra. Una vez más, con certeza completa. Decreto que soy gobernador de mi porción y la tierra responde a mi palabra. Siente exactamente lo que acaba de pasar físicamente en tu pecho. Primero sentiste presión incómoda, como si algo duro estuviera siendo forzado a salir de adentro. Después sentiste apertura clara, como si el pecho completo se ensanchara hacia los lados. Y ahora sientes algo completamente distinto. Calor real, no es calor que viene de afuera del cuerpo, es calor de identidad antigua despertando desde adentro. Ese calor físico que sientes es la señal corporal de que la semilla correcta acaba de tocar tierra fértil interna. Ahora viene el ritual exacto de 7 días que va a enraizar este decreto profundo en tu identidad, hasta que ya no necesites repetirlo, porque ya seas eso naturalmente. 3 momentos precisos al día, 7 días seguidos completos, sin saltarte ni uno solo, porque la constancia diaria construye raíz profunda y la raíz sostiene firme el árbol cuando viene el viento fuerte. Primer momento del día, en la mañana temprano, apenas te despiertes del sueño. Antes de agarrar el celular para ver mensajes, antes de levantarte de la cama, siéntate en la orilla de la cama, pies plantados firmes en el piso, manos descansando en los muslos, 60 segundos exactos. Di en voz alta clara: hoy la tierra responde a mi decreto, yo gobierno mi porción y mi porción es abundante. Lo dices una sola vez, con autoridad espiritual. Y después respiras hondo, no piensas nada, no analizas nada, solo respiras profundo y dejas que la tierra interna lo registre en silencio. Segundo momento del día, al mediodía exacto, donde sea que estés en ese momento, baño, auto, pasillo, oficina, 30 segundos exactos, cierras los ojos, pones la mano derecha sobre el centro del pecho, y declaras internamente sin voz audible: mi palabra tiene peso espiritual, mi decreto tiene poder creador, la cosecha ya comenzó a formarse. No lo repites varias veces, lo sueltas una vez y sigues tranquilo con tu día. Tercer momento del día, en la noche antes de dormir, 2 a 3 minutos completos. Siéntate en algún lugar tranquilo de la casa,
Agarra un papel y un lapicero. Anota exactamente 3 cosas. Primera cosa, una decisión concreta que tomaste hoy desde tu identidad nueva, no desde tu miedo antiguo. Segunda cosa, una señal específica que percibiste hoy, aunque fuera mínima, de que algo se está moviendo distinto en tu realidad. Tercera cosa, el decreto central completo escrito a mano con tu letra. Decreto que soy gobernador de mi porción y la tierra responde a mi palabra. Después de escribirlo completo, lo lees en voz baja, lo dejas ahí escrito y te vas a acostar tranquilo. Ahora escucha con atención lo que va a pasar en las primeras 72 horas. No va a ser euforia emocional, no va a ser una visión mística. Va a ser algo mucho más real y tangible y por eso mismo más poderoso y confiable. Vas a notar que una conversación se abre sola sin que la fuerces. Alguien cercano te va a decir algo que normalmente nunca te dice, o te va a preguntar algo específico que abre una puerta concreta que antes estaba cerrada con llave. No vas a forzar esa conversación. Va a llegar sola. Segunda señal concreta. Va a llegar una idea clara en un momento tranquilo. No va a llegar en el trabajo. No va a llegar mientras piensas forzado. Va a llegar cuando estés haciendo algo simple y rutinario, bañándote, manejando, tomando café. Y esa idea va a ser completamente distinta de tus pensamientos habituales negativos. Vas a reconocerla de inmediato porque no viene del miedo conocido, viene de la claridad nueva. Tercera señal física. Vas a sentir que un peso disminuye en el pecho. No vas a saber explicar con palabras exactas por qué, pero algo pesado que cargabas en el pecho durante años va a pesar menos. Como si alguien invisible hubiera aflojado una correa apretada que tenías puesta sin saber. Estas 3 señales concretas son la confirmación verificable de que la tierra interna ya registró el decreto nuevo y comenzó a reorganizar la cosecha próxima. No las busques con ansiedad, solo reconócelas con gratitud cuando lleguen naturalmente. Lo que recordaste hoy no es información teórica, es identidad espiritual. Durante 50 años completos te dijeron que eras siervo. Hoy recordaste que eres gobernador. El siervo espera permiso ajeno. El gobernador declara porción propia. El siervo trabaja duro en tierra ajena. El gobernador siembra con autoridad en tierra propia. El siervo mendiga cosecha ajena. El gobernador convoca suministro divino. Y tú acabas de cruzar esa línea invisible. Ya no eres quien empezó a escuchar esto hace 40 minutos. Eres quien decretó completamente distinto. Y cuando el decreto cambia desde adentro la tierra externa, no tiene ninguna opción. Tiene que responder por ley. Ahora vas a escribir una sola palabra en los comentarios debajo de este video. Gobernador. Esa palabra no es un comentario casual, es un decreto público ante testigos invisibles. Es tu firma espiritual en el registro invisible que dice claramente: yo reclamo mi porción divina ahora. Escríbela en este instante. Y cuando la escribas completa, vas a sentir algo físico en el pecho. Eso que sientes es la tierra espiritual respondiendo a tu palabra. El próximo episodio que vas a escuchar se llama La ley del doble testimonio. ¿Por qué el dinero no llega cuando lo pides solo con la boca? Esa ley espiritual determina si tus decretos se quedan flotando en el aire o bajan firmes a la tierra. Y a tu edad exacta, esa ley es la diferencia concreta entre seguir esperando sentado y empezar a cosechar parado. No te lo pierdas por nada, porque lo que viene ahí completa perfectamente lo que activaste aquí. Decreto que soy gobernador de mi porción y la tierra responde a mi palabra.